Buenas tardes, compañeros de corporación, público asistente a este pleno ordinario correspondiente al mes de junio y radioyente de Radio Victoria. Vamos a dar comienzo al pleno y el primer punto del orden del día es la aprobación de las actas anteriores, que son del 31 de marzo, de 8 y 28 de abril de 2014. ¿Alguna apreciación a las actas? ¿Se aprueban? El punto número 2 es modificación presupuestaria número 1 por pleno. El dictamen de la comisión es favorable, con 7 votos a favor, 6 PP, 1 PA y 4 abstenciones, 2 del PSOE, Izquierda Unida y PSOE. Hay también una incorporación de una partida suplementaria que se le ha facilitado copia. Sobre subvención de ayuda a las fiscales a mirar por un importe de 11.301,78 completaría. Sí, tiene la palabra el consejero de Hacienda. Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los vecinos, compañeros de corporación. Traemos la modificación presupuestaria número 1 por pleno para cubrir créditos al área de bienestar social que se ha visto desbordada por la demanda de los vecinos en materia de ayudas económicas en las diversas modalidades, como son ayuda a la de vivienda, alimentación, suministro eléctrico, agua corriente. Eso acarrea un importe de 122.000 euros hasta completar el mismo importe que se dotó en el ejercicio 2013. Igualmente se dota renta básica por valor de 206.147, también para completar o hasta alcanzar la cifra que se cogió en el año 2013. Hay además una partida que no se había tenido en cuenta en los presupuestos, que es el cine de verano por valor de 24.000 euros, que es un acto que es requerido por los vecinos. Además de ser un vehículo cultural, actúa como un elemento de desahogo y distracción durante el periodo estival, y traemos una adenda que no se había comentado en junta de portavoces para cubrir una subvención a ayudas fiscales a mirar en cuanto a los impuestos relativos al nuevo edificio, como es la primera ocupación de la fase 1, licencia de obra de residencia y licencia de obra menor, instalación de calle Ancla número 42, por importe de 11.301,78. Los créditos se van a acoger de la amortización del préstamo de la Caixa correspondiente al Real Decreto 4/2012 por valor de 363.000 euros al conto, 400. ¿Intervenciones? El grupo Andalucista de Noruega. Buenas tardes, compañeros de corporación, público asistente y en todo caso está conectada Radio Victoria a todos los oyentes. Yo entiendo, señor concejal de Hacienda, y ya lo digo por delante, que en este tema social, renta básica, como así nos vengo comprometiendo en mi legislatura, de ir apoyando sí o sí el 100%, aunque haya algunas partidas que no me guste, como es el caso de Hacienda. Dicho todo esto, me gustaría que el secretario, este caso, por darle un poco de claridad al tema, esta adenda que viene aquí, se supone que como no ha sido vista de la comisión informativa, me imagino que vendrá que algo urgentemente lo que es la venta. Usted me corrige si no es así, que se incluya ahora un documento nuevo a lo que ya se había informado. No sé si habrá que votar la urgencia de esta adenda, por la parte que me pongo la mano. Viene como una ampliación al expediente dictaminado. Es una ampliación. No hace falta en este caso votar la urgencia.
Yo entiendo que no, porque va como un complemento del expediente. Aclarado el tema, era una pregunta que hacía que tenía mis dudas, que me la aclara y nada que decir, pero por eso la palabra de la referencia. Dicho todo esto, pues me dirijo un poco a la compañía de corporación, de que encontrará usted, señor delegado de Hacienda, en este tema, mi voto afirmativo. Pero le quiero llamar un poco la atención, que lo veremos en el punto siguiente, de que en los tiempos que corren en el municipio de Rincón de la Victoria, con tantos parados que tenemos y tanta necesidad, y estamos viendo cómo con un gran esfuerzo de su área que está haciendo siempre es buscar una partida presupuestaria para crear puestos de trabajo, en este caso que no hay. Hablaba yo con usted en la comisión informativa que de esta cantidad, que son 143.000 euros, de parte proporcional que hay que pagarle a los trabajadores de renta y 57.000 de seguros sociales, que venía a cubrir parte de la lista que ya teníamos prevista anteriormente. Usted me refirió con el entonces que eran unas 14 de personas a la calidad, y en cualquier caso, con este dinero restante sería otras 28 o 30, una suma total aproximadamente, y su respuesta fue de unas 44 o 45 personas. Quiero llamar la atención en este tema y decir que, insisto, aunque sea pocas personas, tienen mi voto, pero quiero llamar la atención un poco que en el punto siguiente vamos a gastarnos 10 veces más en crear un parque que crear familia, que dar de comer a la familia, que mantener la necesidad de la familia. Simplemente llamar la atención, que podríamos haber hecho, mejor dicho, podíais haber hecho un esfuerzo desde ahí y haber protegido un poco más, porque es mucho más importante, al menos a criterio de comunicar las necesidades que están pasando la familia, más que crear un parque que haga en conjunto, con una línea de tendría un poco más larga. Pero simplemente llamar la atención de que 1.700.000 para un parque que vamos a ver en la continuación, y tan siquiera 140.000, ni un 8% de los valores del parque para darle a la gente trabajo para que puedan subsistir. Simplemente llamar la atención un poco de tal. Sí, muchas gracias. Nos viene una modificación presupuestaria porque estamos en una situación de alarma social en el municipio de Rincón de la Victoria. Lo dicen las cifras. Las cifras dicen que en los últimos 3 años se han atendido 3.400 citas y que en lo que va de año se han contabilizado 2.657 personas que se han atendido. Por lo tanto, esta cifra lo que está demostrando es que la situación se está agravando en el municipio de Rincón de la Victoria. Son personas del pueblo que las vemos todos los días y que lo están pasando mal. Ante esa situación, esa modificación presupuestaria para gastar más en ayudar en cuestiones como la vivienda, la alimentación, el suministro eléctrico o el agua, nos parece una medida muy acertada. Nos parece también una medida muy acertada el aumentar la dotación económica del plan de renta básica. La renta básica fue una iniciativa que arrancó Izquierda Unida en el anterior gobierno, en el anterior mandato y en el último presupuesto. Empezó con una cifra menor, pero ahora vemos como cada año, en el anterior se destinaron 456.000 euros en total y este año, a día de hoy, se dotan 456.000 euros y espero que vengan otras modificaciones presupuestarias y que este año las cifras aumenten. Según mis datos, todavía hay un remanente de 30.000 euros del plan anterior, del cupo anterior, que entrarían aquí a cubrir unas cuantas personas. Y también había unas cuantas personas que se podrían agregar al nuevo, que son 45 nuevos contratos. 45 nuevos contratos de renta básica no llegan al 30% de las personas que tienen derecho a esta medida. Nosotros, ¿qué le decimos? Que no puede venir en una misma propuesta una medida como la de ayudar a las personas del municipio que peor lo necesitan y el cine y la toalla. Son 24.000 euros. A 10 películas son 2.400 euros cada película. Les sale más barato darle un DVD a cada vecino del municipio. Nosotros pedimos que se diferencie el voto. No estamos de acuerdo en que en estos momentos
nos digan, por un lado, las cifras tan alarmantes que hay en este municipio y por otro lado nos digan que van a hacer ese plan de cine y playa. No lo consideramos oportuno, por lo tanto nosotros vamos a votar a favor del gasto social y vamos a rechazar ese gasto que es totalmente superfluo y que además consideramos dos cuestiones. La calidad de las películas no son en modo alguno importantes, son películas además que no fomentan la cultura de nuestro país, porque a excepción de la invención de Hugo, el resto son películas de fuera, americanas también, y no consideramos que se fomente así la cultura. Tienen que hacer otras cuestiones que sean mucho más económicas, no así 400.000 pesetas por película nos parece un gasto muy excesivo en los momentos en los que estamos. Nada más y muchas gracias. Por favor, señora Naya. Buenas tardes, compañeras y compañeros de corporación, público asistente de Radio Historia. Nosotros vamos a apoyar la propuesta del equipo de gobierno íntegramente y creo que nuestro grupo sigue de justicia recordar las delegaciones que nuestro grupo hizo en el mes de enero al presupuesto, en el que ya le advertimos que la partida de la renta básica y de bienestar social se quedaban cortas. Se quedaban cortas porque todos los indicios, los datos que teníamos estadísticos de bienestar social apuntaban a que la situación iba a peor en lugar de a mejor. El tiempo, por desgracia, en este caso nos ha dado la razón y esperemos que lo que queda de año no tenga que venir con una nueva modificación de presupuesto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Agradecer el apoyo de los grupos de Andalucista, Partido Socialista Obrero Español. Dejar las modificaciones como nos permitan. Ya saben ustedes que desde esta concejalía lo que intentamos llevar es un criterio de prudencia en cuanto a disponibilidad monetaria. Es decir, porque lo que no podemos hacer, entendemos, es crear partidas por crear, darle crédito, porque hoy en día créditos hay suficientes y más de los que no nos vamos a gastar, pero el problema fundamental son las necesidades de tesorería. Y no podemos vender humo diciendo que vamos a crear más renta básica, vamos a crear más bienestar social cuando no se pueden pagar. Por lo tanto, vamos a intentar ir creando modificaciones presupuestarias en función de la disponibilidad de tesorería. Y por eso viene esta modificación primero. Con respecto al tema de renta básica, decir usted que son 143.000 euros, no son 143.000 euros. Es decir, los gastos que van a acarrear esas 45 personas son 206.147. 143 más 150 más. Claro, es que hay que pagarlo todo, ¿vale? Entonces, en su justa medida, 206.147 destinamos tanto importe como se destinó durante todo el ejercicio del año 2013 hasta completar los 456.000 euros. Insisto, si tiene que venir otra modificación presupuestaria, pues vendrá tanta como creamos conveniente traer. Desde esta concejalía entendemos que los presupuestos son para compararlos y para cumplirlos en función de cómo sea la realidad. Y la realidad es una realidad cambiante y cuando entendamos que hay necesidad, pues traeremos otra modificación presupuestaria. Y traeremos una modificación presupuestaria, señor Municipal, incorporando las partidas que creamos convenientes necesarias. ¿Vale? Usted apoye las que usted crea conveniente. Entendemos desde esta concejalía y el equipo de gobierno que el cine verano cumple una función importante y es demandada por los ciudadanos. Por lo tanto, no estaban incluidos los presupuestos y la traemos y la incluimos. Entendemos que le damos un servicio a los ciudadanos que lo demandan los ciudadanos. Por lo tanto, es una responsabilidad. Y hablando como plan de empleo, hay otras partidas de plan de empleo que van a venir desde Europa, a través del gobierno central y junto a Andalucía, pues nos va a llegar, alguna vez nos llegarán las partidas económicas, que es lo que hace falta, por lo tanto el papel diciendo que podemos dar cabida a 100 personas más por valor de 1 millón de euros, que lo que nos hace falta es el dinero para poder dar, porque cargar eso a los ayuntamientos, pues de esta Santa Casa no tendríamos recursos para hacerlo, ¿no? En definitiva, la propuesta se va a quedar como está y en su
conjunto y se apoye o no se apoye. Sí, señor Fendeval. Yo entiendo que 45 contratos nuevos es una buena noticia y nosotros entendemos que con 24.000 euros, a razón de 4.400 euros por trabajador de renta básica, se podrían generar 5 puestos de trabajo y medio más de renta básica. Por lo tanto, nosotros hacemos una enmienda para que se destinen esos 24.000 euros a crear 5 puestos de trabajo más de renta básica. Si se le explica a la ciudadanía va a estar de acuerdo. Pregúntale a cualquiera. ¿Cree usted que la situación con la que tenemos ahora, con 6.000 desempleados en el rincón, según la EPA, prefiere usted destinar 24.000 euros a cine en la playa o prefiere usted destinar a 5 puestos de trabajo y medio de renta básica? Yo creo que la respuesta está clara por parte de la ciudadanía, como lo demuestra solidariamente cada vez que se organiza algo en favor del bien social. Y yo le pido a usted precisamente que tiene ese alma cristiana, que con alma cristiana tiene que ser usted muy riguroso con la situación económica y con la situación, por lo tanto, que sufren las familias que lo viven, que lo necesitan, que lo demuestran en Cáritas, en Cruz Roja, en Rincón Contigo, en todas las ONG que en este pueblo se están metiendo pobre para ayudar a las familias. Pues el ayuntamiento no puede aprobar en una misma pleno una área de renta básica y apoyar también cine en la playa. No me importa más que no haya gente en la lista. Por lo tanto, que me daría vergüenza tenerte como representante de mi partido, me daría vergüenza porque es un racista y un xenófobo. Por favor. Un racista y un xenófobo. Caballero, por favor. Prefiero mil veces que haya una persona que Caballero, respete al caballero. extranjero, porque tú cobras 40 y tantos mil euros que te pagan españoles nacidos en Caballero, España por favor. y nacidos en Sudamérica. Ellos también pagan tu sueldo de 40 y Caballero, tantos mil por euros. favor. Dimite Pedro, Caballero, dimite, por favor. caballero, por Dimite, favor. eres una vergüenza para este ayuntamiento Caballero, por favor. y para todos los pueblos del Rincón de la No Victoria. se puede hacer. Yo entiendo, pero a veces yo pido perdón al resto, pero hay veces que tenemos que defendernos de alguna manera. Pero, caballero, Y este hombre es falta de respeto a todos los americanos. Caballero, por favor. Eres una falta de respeto Caballero. para este ayuntamiento y para todos. Caballero, por favor. No se puede manifestar ni reprobación ni afecto en una sesión plenaria. No puede interrumpir o intervenir si el alcalde no le da la palabra. Le ruego que se siente, si no tendrá que desalojar el pleno. por lo tanto, pido que se vote esa enmienda y que por lo menos se retrate aquí todo el mundo y que se acepte, espero que se acepte y se generen esos 5 puestos de trabajo más a través de esta base. Bien, reiterar un poco, una vez más, el apoyo a la moción, aunque el criterio que por favor habla es insuficiente. Como bien ha dicho anterior el señor Fernández, son 146.000 aparte del secretario de Estado responsables que se tiene la seguridad social que también ha mencionado. Una media de un 10% más menos aproximadamente de lo que vamos a aprobar en el banco. Usted ha dicho varias cosas, por ejemplo, como que según necesidad. Está bien, es la necesidad que a usted le permite ahora. Pero veremos en el siguiente punto unos informes del interventor que dice que hay que cumplir las cosas. Que es más o menos la frase que usted acaba de decir ahora mismo. Que usted sabe que va a cumplir porque usted tiene ahora mismo casi, a usted le gusta hablar, y el interventor casi en la casa para pagar el precio. Hasta ahí se va a cumplir. Pero usted dice, hombre, que tenemos que ver qué es lo que hay para poder cumplirlo. Pero es que ahora veremos un informe a la reclamación que ya no simplemente nos está haciendo advertencia a otros casos, como será el parque, que bueno, que habrá que cumplirlo. Y no está justificado. En este caso podemos justificarlo. Pero en fin, no, era simplemente por darle cobertura a sus palabras, a lo que usted comentaba, y decirle que muchas veces las personas de lo que hablamos somos sujetos y prisioneros de lo que decimos. Y efectivamente, de esto sí hay partida para pasar las personas. Y insisto que el ministerio es poco lo que hay. Pero veremos a ver si vamos a cumplir lo demás, porque o no cumplimos, o nuestro interventor está aplicando un informe que, insisto, lo veremos en el siguiente punto. Pero quiero ir haciendo el comparativo para que todos los oyentes y todos los presentes vayan sabiendo dónde están. Que para algunas cosas se hacen un esfuerzo y para otras viva la pepa, pasar para adelante y mirar para adelante. Que la siguiente corporación se hace para nosotros. Eso lo hablaremos también en el siguiente punto. Simplemente insisto, bienvenido sea que esos 45 puestos de trabajo, 44 o 43, bienvenido sea. Y que hay que crear más, por supuesto. Y que viene de la Unión Europea, de pensiones a través del documento de la Fundación Social. También la pregunta
viendo también en esta sesión plenaria, porque hay mociones de urgencia también para ello, al menos de la veremos. Vamos a ver que si es verdad que vamos a poner toda la voluntad hacia esto, o buscar parte económica para que ese gran problema, la que tenemos en el suelo, con personas con muchas necesidades, yo me atrevería a decir que algunas pasando hambre, teníamos que atenderlas antes que cualquier otra. Simplemente es un comparativo con el ejercicio de los que estamos hablando. Que el criterio, la voluntad política es la que a mí me gustaría ver más adelante. Ustedes tienen ese criterio, yo respeto, por democracia, respeto. Y por terminar, decir que siempre ha tenido, antes de esta corporación, mi voto cada vez que ha sido para el trabajo y para temas nacionales, aunque sí, alguna partida, como la del cine, que no me gusta, pero prevalece más, es más importante la creación de la cantidad importante que la del cine. Más, internacional. Simplemente, si tenemos que aclarar, escuchando las intervenciones y reforzar las tiendas, creo que se traerán todas las modificaciones que hagan falta. Y si el equipo de gobierno así lo entiende, pues está en su derecho de hacerlo. Pero no cabe la duda de que algunas partidas son suplementos, otras son de creación, de nueva creación. Las que se suplementan, los créditos, ¿tienen crédito suficiente para el tiempo del procedimiento administrativo que tiene esta modificación se apruebe definitivamente? Pues claro, una modificación se pone ahora en la publicación que se presenten alegaciones y que tardemos pues, posiblemente 2 meses en la aprobación definitiva. Entonces, nos surge esa duda, si nos la puede aclarar. ¿Y crédito suficiente para ir atendiendo la necesidad que hay? La renta básica, por ejemplo, sabemos que queda ahí una bolsa por contratar de la última y no se materializa esos contratos. Entonces, no cabe la duda, viendo esta modificación, si es que no hay crédito suficiente para hacer los contratos y estáis esperando a esta modificación, por ejemplo, porque en este caso va muy ajustada la modificación. Hay una bolsa de crédito para contratar no a 40 o 50 como hacemos ahora, pero sí a un total de 10 o 12 personas que se van a ir contratando ahora y cuando ya esté en vigor, pues tenemos al resto. Y tenemos los servicios básicos con ese herramienta, o sea, lo que queda de la bolsa y cuando esté en vigor, pues tenemos al resto. Muchas gracias. Para contestar al señor Fernández Ibar, mire, por ser riguroso, los parados, desgraciadamente, los parados en el municipio en el mes de mayo alcanzaban la cifra de 4.786. 4.786. La 4.786. Y en los últimos 6 meses, ¿vale?, se han ido reduciendo esa cifra, afortunadamente. Todavía nos parece excesivo. Sin duda, el ayuntamiento hace lo que entiende que puede hacer, porque entendemos que también el crear eventos como el cine de verano le da, mueve la economía. Desde este equipo de gobierno entiende que mueve la economía y genera beneficios y genera empleo. Aunque a usted le parezca que mire usted, de la beneficencia no se puede vivir constantemente, ¿vale? Y no se pueden crear partiditas o partidazas para cubrir solamente, pues, tapar huecos. Hay que hacer empleo y, si es posible, estable. Y hay que crear puestos de trabajo también por las empresas privadas, ¿vale? Eso es lo que entiende este equipo de gobierno y por eso crea esta partida de 24.000 euros para el cine de verano, al igual que otras muchas partidas que hay por ahí que mueven la economía, las fiestas y las ferias del municipio. Todo eso genera empleo, aunque usted no lo parezca. Estamos convencidos, ¿vale? Cuando cumpla la Junta de Andalucía todas sus obligaciones sociales, pues entonces le pedimos al ayuntamiento, ¿vale?, que cumpla y que abra más si cabe, porque esto podría ser un pozo de informe. Esto es un efecto llamada, también acuden más gente porque hay un ayuntamiento que abre su mano. ¿Y de qué forma? ¿Vale? En las ayudas sociales. Esa parece que no es una solución única al problema que estamos atravesando hoy en día. Por lo tanto,
se va a quedar, entendemos, la propuesta de modificación tal cual va con la adenda de Almirante. Desde este equipo de gobierno así no quiere. Pido ya suficientemente el asunto con la adenda de tratar de más crédito para la subvención futura a Mirak para que compense el ICO, el licio y la tasa de la construcción de su edificio. Votos a favor. Voto popular, voto en contra. ¿Abstenciones? Pasamos al siguiente punto. Número 3, que es cambio de finalidad de remanentes de crédito procedentes de ejercicio cerrado con destino a financiar las obras de construcción del parque periurbano del Rincón de la Victoria y la comarca. El dictamen de la comisión es favorable con 6 votos a favor, del PP, 1 en contra del PA y 4 abstenciones. 2 PSOE, 1 Izquierda Unida y 1 PSOE. ¿Quieres hablar? Sí. Muchas gracias, señor alcalde. Lo que traemos es el cambio de finalidad de remanentes de crédito procedentes de ejercicio cerrado, con destino a financiar las obras de construcción del parque periurbano, por importe de 944.746,24 euros. El Ayuntamiento del Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 17 de febrero del año 2014, adoptó un acuerdo consistente en que para el año 2014 cubrir con 944.746 euros el 50% de la construcción de una piscina cubierta en la parte correspondiente al año 2014 y el año 2015 por 1.488.286,76. Como resulta que desde la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, nos ha llegado la resolución de que nos deniegan la subvención y además nos reclaman el pago ya realizado de 211.751,25, además de 47.000 por intereses legales, hace un total de 259.000 euros, 264,28 que hay que devolver y perdemos el derecho de cobro del resto de la subvención que ascendía a 2.209.000 euros más. Proponemos que eso, esto se pierde porque la Junta alega la falta de cumplimiento por presentar el proyecto básico y de ejecución era el 18 de diciembre del año 2008 y la fecha límite para el inicio de las obras el 19 de septiembre del 2009, cosa que no se hizo. Después se pidió la justificación o subvención que expiraba el 5 de julio del año 2010, que tampoco se hizo. Ninguno de los plazos se cumplió, se habló con la Junta, se dio una moratoria, después lo han incumplido, total, que nos deniegan los 2,5 millones de euros que teníamos desde la Junta para hacer la piscina cubierta. Y esos remanentes de crédito de ejercicio cerrado, pues para que no se pierdan y estén ahí sin destino, lo que traemos es cambiarle la finalidad y el acuerdo que proponemos es desafectar los remanentes de crédito procedentes de ejercicio cerrado por importe total de 944.746,24, que el Ayuntamiento en pleno en sesión extraordinaria celebrada el 17 del 2 del 2014, como ya he dicho, afectó a la financiación de la construcción del conjunto deportivo de piscinas cubiertas, aprobar el presupuesto correspondiente a la construcción del parque periurbano del Rincón de la Victoria con un coste de 1.744.746,24 euros, y incluido, que será financiado por 500.000 euros por la Secretaría de Educación Provincial de Málaga, 300.000 por Libralia Sociedad Anónima y desde el Ayuntamiento por los 944.746,24 antes dicho. Destinar los remanentes de esos créditos procedentes del ejercicio cerrado anteriores a la financiación de las obras de construcción del parque periurbano y aprobar el cambio de finalidad de los remanentes de crédito procedentes del ejercicio cerrado que a continuación se indican con destino a la financiación de las obras de construcción del parque periurbano del Rincón de la Victoria por 944.000. El señor interventor manifiesta en un informe anexo que, no obstante lo anterior, de esos 944.000, el ordenador de pago deberá actuar con la máxima prudencia en relación a la administración de la poca liquidez existente en la tesorería municipal, de forma que se puedan prestar y hacer frente a las obligaciones dimanantes de los servicios de carácter obligatorio que debe prestar el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de la base de régimen local.
¿Intervenciones? Señor Gómez. Bueno, pues este es el punto que yo comentaba para diferenciar o equiparar de alguna manera la necesidad o el criterio de un equipo de gobierno o de personas que pensamos. Está bien que haya leído usted el informe del señor interventor, está muy bien que lo lea, pero ¿qué quiere usted decirnos con eso? ¿Quiere usted que el interventor nos está advirtiendo de que estas cosas hay que hacerlas cubriendo el dinero porque no lo tenemos en caja, van a hacer ustedes los gastos excesivos y vuelven ustedes a poner en peligro otra vez esta casa? Y ustedes dirán, no, hasta ahora se está pagando, sí, pero hasta ahora no teníamos informe del interventor donde nos estaban explicando un poco, porque hace unos meses, fíjese usted la de río de tinta que hemos tirado aquí en esta casa hablando de la piscina, y al final lo que decíamos los agujeros algunos, que somos agujeros y desgraciadamente hemos acertado, se pierde la piscina, que se pierde la piscina, no se perdió la piscina, se perdió la piscina. Tuvimos a todos los trabajadores de esta casa en jaque y asustados durante un tiempo por el informe del interventor, que no otra cosa más que la realidad. Oiga, que no tienen ustedes caer en la caja y están haciendo obras excesivas y veremos si vamos a pagarle a estas personas que llevan un uniforme o que no llevan un uniforme, al electricista, al carpintero y a todo. Y eso han estado un tiempo prácticamente asustados. Bueno, pues se pierde la piscina y interesadamente los trabajadores respiran un poco. Pero claro, dicen ustedes, yo tengo un criterio, digo ustedes, como no me lo puedo gastar en la piscina, porque tengo que devolver encima dinero y con intereses por la piscina, pues ahora yo lo que me queda me lo gasto pues en un parque. ¿Vale? Y yo digo, caray, un parque que tiene cerca de 12.000 o 14.000 metros aproximadamente. Y yo digo, yo es un criterio mío, no es del equipo gobierno, que ustedes tienen mayoría absoluta y podéis hacer lo que os dé la gana democráticamente, porque aquí podéis hacer. Yo me pregunto, si no somos capaces de mantener parques pequeñitos, y me dirijo a nuestra concejala, que le he pedido por escrito, y hay comunidades pedido por escrito, parques como Calle Noval, por ejemplo, por decirle uno, que llevan 2 años pidiéndolo por escrito, y ni le contesta siquiera. O sea, que no somos capaces, mejor dicho, que no son ustedes capaces de mantener los parquecitos que hay, y vamos a hacer un parque más de 12.000 y pico metros para mantenerlo. Yo entiendo que nos faltan 10 meses para las elecciones, no lo tienen ustedes garantizado a todos, preguntas que voy a hacer ahora, de que espero que usted me conteste, como siempre lo ha hecho, para ver cómo se cuantifica el dinero. O sea, vamos a hacer, señora y caballero, 12.000 metros más para mantener, si no somos capaces de mantener lo que tenemos. Yo pregunto, ¿están ustedes con los pies en el suelo de luego? ¿O es que están pegando ustedes patada la administración para adelante, retrasando, aplazando, IRPF, seguridad social, haciendo parques para que lo paguen otros y que lo mantengan otros? Que yo quiero intentar ver si engaño a que la gente otra vez. Porque ya me darán ustedes un criterio. No me vale el criterio que como somos mayoría, tenemos mayoría. Que tengan ustedes mayoría una cosa y los informes del interventor. Y los informes del interventor los tengo muy claritos. Clarito. Están poniendo ustedes en peligro si no recortan ustedes de otras áreas. Y ya tienen ustedes a estos concejales recortados hasta el flequillo. Como el mío. Fíjate si quiero como el mío. Ustedes van a recortar ustedes más a ellos. Pero siguen haciendo ustedes infraestructuras que desde mi punto de vista, insisto, punto de vista no es necesario. Pero le voy a hacer dos preguntas, señor delegado Hacienda. Usted ha hablado de que este nuevo parque, que se va a cambiar, por cierto, hay que decir que el parque se llama Parque de la Comarca, pero no especifica qué tipo de comarca, si es la comarca de las Arquillas, si es la del Guadalhorce, o es como a alguna le gusta la película de Mi Tesoro. Mi Tesoro. Menudo tesoro va a dejar usted la siguiente corporación. Menudo tesoro en deuda, de la deuda. Pero le pregunto, señor delegado de Hacienda, estamos viendo de que tenemos cubierta legalmente, documentalmente, 944.000 euros por la modificación que se hace de destino, el cambio de destino de la piscina. Yo me pregunto para usted si vale para el señor alcalde, si lo tiene a bien, que el señor interventor responda, si es posible. Los 500.000 euros que dicen ustedes que van de la Diputación, ¿tenemos el documento contable en esta casa que está allá? Pregunto. No sé, para la documentación me pregunto. Y los 300.000 euros que van a construir, que va a hacer hidráulica S.A., yo pregunto si existen un informe por parte del técnico de la Comisión Técnica. Recuerdo que el año pasado, en noviembre del 2013, se presentó aquí unos gastos por valor de 4.600.000 euros aproximadamente de la inversión que hace usted, darle 5 años a Aqualia, en este caso, perdón, a Italia, y vienen ustedes que lo gastan todo en un año.
Pero dentro de esta obra de urgencia venía una partida resumida para el tema de Irlanda. Yo pregunto, ¿existe informe por parte de los secretarios y por parte de la comisión técnica de que Hidralia puede invertir ahí 300.000 euros? Pregunto también más. ¿Existe proyecto para este tema? Porque tienen ustedes un presupuesto, tienen proyectos. Y vuelvo a preguntar también más. ¿La comisión técnica se ha reunido para dar el visto bueno? Pregunto todas estas cosas porque, claro, como usted recordará, señor Fernández, esto lo dio usted por urgencia hace 2 días y yo por mucho que quería más que he visto los matices políticos, pero no veo los informes. En este caso sí veo el informe de interventor de los 944.000, pero no veo ni desconozco si están los 500.000 euros ya en casa o el documento contable de la administración. Porque a veces como la piscina. Yo le doy a usted, le voy a dar a usted, pero al final está bien. Entonces yo no sé si esto es legal. Y insisto, si está el documento contable y el visto bueno dado por parte de los informes de los técnicos que conforma esta comisión técnica que se creó el año pasado para ir dándole urgencia a esta obra de infraestructura de Goma. Pregunto todas las cosas porque es importante. Ya le digo que no llegamos a que no, pero es muy importante saber estas cosas, porque sacar ustedes 1.700.000 para un parque sin tener precio del parque, la cuantía del parque, a mí me parece que es una barbaridad. O al menos vamos a dar una rata a nuestra ayuda adelante y a ver qué pasa dentro de 2 meses. Y con estos mimbres hemos perdido una esquina, A ver si estos mimbres hacemos que tenemos también tiempo y corre el riesgo de intentar aquí para dar un parque pero van a tener que nada. Algunos dirán que yo tengo que regalar el parque, yo digo que es primordial gastar el dinero sin necesidad de la familia y ya lo han visto en el perfil de cada uno. Pero pregunto a los señor Fernández para que usted me las conteste. Están los documentos, me lo contesta y la pregunta le interesa. Sí, muchas gracias. Traen aquí hoy otra desafección de remanentes. La primera vez que lo trajeron con el propósito de que el proyecto de la piscina pues, saliese adelante e incorporar estos remanentes a ese proyecto de la piscina. Perdonad, pero voy a hablar con vosotros tranquilamente después del pleno y ya lo vamos a ir todo lo que hay que explicar. Es que ahora estoy interviniendo, si me respetáis, yo me encantaría charlar con vosotros. Lo que estaba diciendo es que 900... No, ya hemos dicho que la próxima vez que se interrumpa un portavoz tendrán que desalojar el pleno. Luego, por favor, que escuchen al portavoz y si luego quieren quedarse con el resto del pleno, como os ha ofrecido. Bueno, pues como estaba diciendo, cuando trajeron ustedes la propuesta de que se destinasen 944.000 euros para la piscina, nosotros dijimos que no. ¿Por qué? Porque no queríamos la piscina, no, sí queríamos la piscina, pero había un informe del interventor que nos decía que habría que tomar medidas y que estaba en riesgo el pago de las nóminas de los trabajadores. Pues bien, esas medidas a las cuales nosotros nos negamos, esas medidas económicas que eran importantes, pues las vimos en el último pleno. Y esas medidas del último pleno son unas medidas de una parada hacia adelante, sin ningún rigor económico, y que venga otro y que ya lo solucionará. Son medidas que quiero recordar porque son unas medidas muy importantes. El diferimiento, el aplazamiento del pago del IRPF de la Seguridad Social a los trabajadores, 1 millón de euros. El pago de la deuda hacia adelante de 1.400.000 euros. De 720.000 euros de ahorro en pago a la ENSA, de 800.000 euros de reducción de pagos a proveedores. En definitiva, unas medidas muy graves que nos advertía y que nosotros nos negamos antes de saberlas. Pero ahora que las sabemos, decimos, ¿qué sentido tiene aprobar estas medidas cuando lo que podemos hacer es destinar esos fondos a tener liquidez y a no estar ahogados? Eso es lo que nosotros defendemos, que tenemos que tener rigor y no podemos hacer esa política de avestruz y de patada hacia adelante, que es la que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes se encuentran ahora que le mintieron a los vecinos del municipio cuando hicieron un programa electoral engañoso. Un programa electoral que decía 2 piscinas, no una, 2 piscinas cubiertas. Y ustedes no han sido capaces de mantener la subvención de la Junta de Andalucía. Y ahora que esos proyectos han muerto, ahora que esos proyectos han caducado, que ni el gobierno anterior ni este en 6 años han sido capaces de utilizar la partida de 2,5 millones de euros para la piscina. Ustedes, el PP y el PSOE, han sido incapaces y hemos tenido esa inversión pública tan necesaria y que tanta demanda tiene por parte de los vecinos. Pues bien, igual que nos negamos en su momento y que no queríamos esa patada hacia adelante, nos negamos ahora.
Nos negamos ahora, además, en un proyecto en el cual ustedes no explican absolutamente nada. En el proyecto de la piscina nos dijeron los plazos donde se iban a abonar, nos dijeron las cantidades, nos dijeron cómo, y aquí no. Aquí nos dicen que se va a invertir 1.744.000 euros. Nos dicen que el ayuntamiento va a poner, la Diputación Provincial de Málaga va a poner 500.000 euros. Hidralia 300.000 y los 944.000 del ayuntamiento. Pero no sabemos en la totalidad el proyecto cuánto va a costar. Ni siquiera nos han dado un esbozo del proyecto para que veamos lo que se va a hacer. Ustedes nos están pidiendo que votemos a ciegas un proyecto fantasma, porque lo que es a esta corporación, a esta oposición, no se le ha presentado. Y además, tienen una serie de inconvenientes que no nos han clarificado. Porque se dice, ustedes dijeron que el parque periurbano lo iba a hacer con la prórroga del contrato de la empresa de agua. Y lo dijeron y lo requirieron. Cuando se demostró que eso no se podía gastar, porque hubo un informe que decía que no se podía gastar ese fondo de Hidralia, pues entonces dijimos que bueno, se van a hacer una obra, se van a hacer mejoras en el alcantarillado, etc. Pero es que ustedes meten 300.000 euros de Hidralia. Si no se podía hacer, porque ahora sí se puede. ¿Por qué? Y luego meten también una subvención de la Diputación que a día de hoy, a no ser que se haya aprobado la última Junta de Gobierno, a día de hoy no se ha concedido. A día de hoy no hay ningún decreto aprobado en Diputación donde nos manden este dinero. Por lo tanto, ustedes nos están enseñando un proyecto sin ningún sostén de ningún tipo, sin sostén de informe y sin sostén de proyecto. Por lo tanto, rechazamos esta iniciativa, le pedimos cordura a este equipo de gobierno, le pedimos que no se dejen llevar por la corriente de que queda un año para las municipales. Ya lo que no han hecho, ya no lo van a poder hacer. Ya ustedes han defraudado, pero no hipotequen a este ayuntamiento por los años y por los años que ustedes están haciendo. Gracias, Pablo Iglesias. Sí, en esta primera intervención voy a ser breve. Señor concejal, me va a permitir que le lea el último párrafo del informe del interventor, que usted o lo ha olvidado o lo ha obviado voluntariamente. Dice: asimismo, este órgano interventor tiene que poner de manifiesto a la corporación que se debe atemperar la ordenación de gastos que generen obligaciones que exijan pagos de forma inmediata. En caso contrario, los pocos recursos existentes en la tesorería municipal no serían suficientes para poder finalizar el ejercicio económico. Creemos en nuestro grupo que es importante el detalle que usted ha obviado y que viene a reiterar lo que en febrero puso el interventor en su informe cuando aprobaron usar los remanentes para la financiación de la piscina. El Grupo Municipal Socialista creemos que hoy lo que trae este asunto es un gran bufo, es una muestra más de la política que por los resultados que obtiene pareciera más que bien pareciera que lo que está diciendo el alcalde es una orquesta mediática más que un ayuntamiento. Le hemos reprochado en muchas ocasiones, y hoy una gran muestra de ello, al menos lo que ha aparecido en prensa hace unos días, que usted gobierna de cara a la galería, es lo que le preocupa y le ocupa más que los resultados realmente y propiamente dichos. Justifica este expediente en la retirada de la subvención de la piscina y echa la culpa al mundo mundial. Y ahora, fruto de una brillante estrategia, permítanme la retórica, y antes de que la Junta resuelva el recurso de reposición presentado, cambien el destino de los remanentes. Ustedes han presentado el último día de plazo un recurso de reposición a la resolución de reintegro de la subvención de la Junta de Andalucía y sin esperar una respuesta ya traen a pleno el cambio de los remanentes de crédito. Remanente y expediente que en febrero ya fue objeto de crítica, de bastante crítica. Nosotros, en el ánimo de darle un voto de confianza, nos abstuvimos en aquel pleno. Nos abstuvimos porque el objetivo estaba claro, era conseguir definitivamente de una vez por todas la construcción de esa piscina en el municipio. Además, no solo tuvo la crítica razonada y normal de la oposición, sino que también fue objeto de ese acuerdo de un recurso de reposición por la totalidad, algo yo creo que inaudito en este ayuntamiento, por la totalidad de todos los sindicatos que representan a los trabajadores de esta casa. Y además, ese recurso y esa protesta legítima sindical recobra hoy mayor protagonismo.
¿Por qué? Porque hace una semana ustedes han aprobado un plan de ajuste que contemplaba, entre otras medidas, el diferimiento del pago del IRPF y de los seguros sociales de esa propia plantilla para el último trimestre de este año. En otro orden de cosas, y también con respecto a este mismo asunto, el punto segundo de la propuesta que nos traen hoy nos pide que aprobemos el presupuesto de un parque que han decidido llamarlo La Comarca, nada que objetar, cuyo proyecto desconocemos, que valoran en un 1,7 millones de euros y que en la propia Comisión de Hacienda informativa no supieron darnos más detalles que decirnos que esa partida se limita a cuantificar el continente y además que se financiará, tal como dice el apartado, a través de la Diputación aportando 500.000 euros, del contrato de Hidralia 300.000 y de esos remanentes del resto, que lo que iba para la piscina ahora va para el parque. Yo quiero recordarle al alcalde que ya en febrero del año pasado, hace ya más de un año, anunciaron en prensa que Diputación destinaría ese medio millón de euros. A día de hoy, ni la Junta de Gobierno, el Consejo de Gobierno de la Diputación ha aprobado esto, ni ha llegado ninguna documentación, ni nada a este ayuntamiento. Pero hoy sí le dan forma. Para el plan de empleo joven, anuncia que no lo moverán hasta que la Junta les asegure la financiación. Pero para esto no, porque claro, la Diputación, usted está allí también gobernando. Seguro que por eso se fiará más. Pero la realidad es que en febrero ya lo vendieron. En febrero de 2013, que se dice pronto. Se dice pronto. Con estos mimbres no podemos apoyar este apartado, este asunto que nos traen hoy. Es algo complicado apoyar la propuesta, lo consideramos fruto de la improvisación y además de lo que llevan ustedes mintiendo a lo largo de estos 3 años. Este proyecto nace de la anterior legislatura. Ustedes han desacreditado a esta portavoz que le habla hoy. Pedir, a los pocos meses de estar gobernando, pedir el proyecto. Llevamos 3 años y no lo hemos podido ver. Ya anunciamos un primer esbozo del formato y del modelo de parque que queríamos, porque ese proyecto se redactaría con la asistencia técnica de la Diputación. Ustedes han deshecho esa ayuda que ofrecía la Diputación a través de los presupuestos concertados, porque también de la Diputación se ha ocupado el Partido Popular de eliminar ese modelo de financiación a los ayuntamientos. Y por lo tanto, que nuestros miembros entenderán que nosotros no podemos apoyar esta propuesta. Primero, esto es todo en esta primera intervención y ampliaremos los argumentos en una segunda. Portavoz del Grupo Popular, para la segunda intervención. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, compañeros de corporación, público asistente y oyentes de Radio Historia. Antes de empezar, creo que es importante que definamos muy bien cuál es el acuerdo que estamos alcanzando en este punto, que es el cambio de finalidad de los remanentes de crédito de un proyecto que era para una piscina cubierta a otro para un parque urbano. Yo voy a exponer, porque creo que es importante y además creo que es el sitio donde hay que exponerlo y hay que explicarlo, los diferentes hitos que se han sucedido en relación al proyecto de la piscina cubierta y que ahora, como el resultado que estamos en el momento en que estamos ahora mismo, permite este cambio, posibilita este cambio de finalidad, dejando a otro compañero en otra intervención para que dé las explicaciones que sean oportunas en relación al proyecto del parque urbano. Y este cambio de finalidad de estos remanentes se hace, como he dicho antes, para dar financiación a un proyecto para el que se va a solicitar una subvención a la Diputación por importe de 500.000 euros y que precisamente esta financiación concertada por la parte municipal es necesario garantizarla para poder pedir esa financiación añadida de 500.000 euros a la Diputación. Quiero decir que hoy estamos aprobando el proyecto y nos vamos a limitar a aprobar el acuerdo del cambio de destino de los remanentes por el valor de 544.746,24 euros. Pero yo me voy a extender más en relación a la piscina, el proyecto de piscina cubierta. Creo que voy a ser escéptico y creo que voy a intentar ser muy objetivo y aquí va a haber críticas probablemente para todos casi todos los que nos sentamos aquí. Por desgracia, los avatares que se han ido sucediendo desde hace más de 8 años con respecto a la subvención de la piscina cubierta parece que llegan a su fin de acuerdo a las últimas resoluciones evacuadas por la Junta de Andalucía con las peores noticias posibles. La pérdida de un derecho de cobro de una subvención por importe de 2.909.111 euros
y el reintegro de una cantidad de 211.651 euros de principal más 47.523 de intereses con cargo a este ayuntamiento. Es evidente que nadie puede estar satisfecho con la manera en la que se ha tramitado este expediente desde el principio, con inactividad que duró años, retrasos sonrojantes, reiterados incumplimientos y también licitaciones fracasadas. La realidad al final ha sido tozuda y en la resolución que consta en el expediente se sitúan los incumplimientos que se han producido desde el 18 de diciembre de 2008, fecha en la que se tendría que haber presentado el proyecto básico. También se menciona expresamente el 19 de septiembre de 2009, fecha en la que se tendría que haber empezado la obra, y el 5 de julio de 2010, fecha en la que se tendría que haber justificado las cantidades recibidas 20 meses antes. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Junta, tal como ustedes tienen en el expediente. Además, ahora si hay que reintegrar una cifra de casi 260.000 euros es porque se ingresaron en nuestras arcas y se dedicaron a cosas no previstas en la subvención. Es evidente que se dieron pasos, pero no alcanzaron a cumplir mínimamente las obligaciones que nos marcaba el convenio y tampoco alcanzaron ni siquiera para licitar el proyecto. Fueron pasos muy insuficientes en una época con una coyuntura económica muy distinta a la actual y que ahora inhabilitarían y desacreditarían la crítica fácil de quien no cumplió con sus obligaciones. Llegada esta legislatura, el proyecto se ha licitado en la parcela originalmente prevista en Torre de Aragón en 2 ocasiones y una más en la zona de Huerta Julián. El cambio de ubicación se debió a que una vez licitado el proyecto, como he dicho antes, en 2 ocasiones, entendimos que era mejor una ubicación más céntrica con un área de influencia mayor. Se seguía además recomendaciones de entidades que se habían interesado por el proyecto, revisando los servicios que se posibilitaban más actividades al aire libre por la mayor superficie y mejor orografía de la parcela. Se ahorraban costes. Ese cambio de ubicación fue aprobado por la Junta el pasado 26 de agosto de 2013. En la práctica ha quedado el concurso desierto en las 3 ocasiones por las que se vio la necesidad de alterar el planteamiento, ejecutando el propio ayuntamiento la obra, para lo que se contactó con una entidad, Traxa, perteneciente a la SEPI, al Ministerio de Agricultura, y que posibilitaba unos ahorros y unas condiciones financieras muy ventajosas. En ese ínterin se recibió la resolución de reintegro de la subvención concedida y la pérdida de la parte pendiente de recibir por estimar que hasta el 19 de septiembre de 2014 no hay tiempo material para finalizar la obra, cosa por otro lado bastante evidente. Sorprende, por lo menos a mí, que esta resolución llegue ahora cuando se cuenta con el proyecto de ejecución remitido también a la Junta, proyecto que se ha redactado de acuerdo a las indicaciones marcadas por los técnicos de la Consejería de Deportes en las múltiples conversaciones mantenidas. Sorprende que esta resolución llegue ahora cuando se plantea una posibilidad de ejecución de la obra a través de una entidad como Traxa, que es 100% pública, es una entidad que colabora habitualmente con la Junta de Andalucía como medio propio y que puede colaborar con este ayuntamiento también como medio propio, tal como prevé un convenio firmado hace ya 11 años, y que ofrece unas condiciones económicas y financieras muy favorables. Sorprende, en definitiva, que ahora, en el momento que lo único que mete es la homologación del proyecto, se plantee este escenario de retirada de la subvención, que si bien fue posible desde hace muchos años, no era en este preciso momento cuando se esperaba. Nuestro fracaso ha sido intentar licitar la piscina y que hasta en 3 ocasiones no lo hayamos conseguido. El fracaso de otros fue ni siquiera intentar ninguna licitación e incumplir las obligaciones que se habían marcado para presentar proyectos, iniciar las obras o justificar las cantidades ingresadas allá por noviembre de 2008. Este equipo de gobierno, a pesar de haber recibido esta resolución de reintegro, seguirá peleando por este proyecto, tanto para conservar la subvención, esperando que se admitan las alegaciones muy fundamentadas y motivadas y que se homologue el proyecto de ejecución. Además, tengo que decir que gracias a los remanentes positivos de tesorería con los que cuenta este ayuntamiento, hay posibilidad de financiar con esos remanentes pendientes de aplicación esa actividad si llegara a esa subvención o si ese recurso de reposición presentado fuera admitido de forma favorable a los intereses municipales. Pero también vamos a seguir trabajando para ejecutar estos proyectos sin ayuda de la Junta y si hace falta inversores privados que vengan, lo buscaremos. Ahora bien, lo que es evidente es que ante esta perspectiva no es razonable mantener unas partidas, unos créditos con este fin, ya que todo hace indicar que la subvención no se va a conceder, destinando estos fondos a otras inversiones
como es en este caso la construcción de un parque urbano en torno a la Blanca. En definitiva, esos son los avatares que se han producido en los últimos años, en los últimos 6, 7, 8 años, en relación al expediente de la subvención de la piscina cubierta. Como he dicho antes, ninguno de los que estamos aquí podemos estar satisfechos por el trabajo que se ha hecho, pero lo que sí sé es que por lo menos los que estamos sentados en esta parte lo hemos intentado, como he dicho antes, hasta en 3 ocasiones. También quiero responder a algunas de las dudas que se han planteado, sobre todo por el portavoz del Partido Andalucista, en relación a si la Comisión Técnica ha valorado la posibilidad del cambio de destino de 300.000 euros, la Comisión Técnica de seguimiento del contrato de agua. Evidentemente tendrá que reunirse y aprobar este cambio de destino cuando el proyecto esté aprobado y valorará los 300.000 euros que ya están previstos en esas partidas. Hay que decir, evidentemente, que esas partidas se van a limitar única y exclusivamente a las actividades de conexiones de pozos y estaciones depuradoras, a sistemas de riego y a los propios sistemas de riego previstos en la relación de actuaciones aprobada el pasado noviembre y de acuerdo a una normativa que existe, que es el Real Decreto 1620-2007 de reutilización de agua depurada, normativa medioambiental que exige sistemas de riego alternativos al agua de consumo humano. Como he dicho antes, los 500.000 euros de la Diputación exigen que la financiación municipal esté previamente garantizada, que es lo que precisamente estamos haciendo ahora mismo. Que como digo, lo que estamos aprobando es el cambio de destino de unas cantidades, no estamos aprobando ni un proyecto, que ya llega el momento, y estamos aprobando. Nada más, creo que era importante que supiéramos cuál ha sido los avatares que ha vivido el proyecto de la piscina cubierta y también dejar muy claro que el recurso está presentado el último día. Normalmente los abogados presentan los recursos el último día, si tuvieran más tiempo lo presentarían más tarde. Y esperando que se sigan los criterios planteados por el Ayuntamiento y que la subvención hacia no se pierda. Si se perdiera, seguiremos trabajando para traer esa piscina cubierta, aunque sea con inversores privados. Muchas gracias. Bueno, pues ya se ha arrojado algo de luz, ya tenemos algo de luz. Señor Grande, yo a usted le agradezco, como siempre lo hago, de que usted dé la explicación exhaustiva. Usted ha dicho 2 cosas que yo he preguntado, me ha contestado. Una, que no tenemos todavía la subvención de la Diputación, o sea, que se va a solicitar. Y 2, que tampoco tenemos los informes todavía de la Comisión Técnica. Pero dicen ustedes, bueno, es que estamos liberando primero el dinero de la gente. Pues entonces traigan ustedes lo que es la liberación de dinero, los 944.000 euros. Y cuando tengan ustedes los 500.000 euros, dentro del proyecto que van a redactar ustedes, que nuestra concejala brillante, ya ven que va a quedar para el final para hablar, para explicarnos su postura y su forma. Bien, pues yo le digo a ustedes, mejor dicho a ustedes, de que aquí se caen las cosas realmente las que están con criterio. Porque el único informe que le da cobertura a esto, con las pinzas, como lo dice nuestro ayuntamiento, con papel de fumar, que como se mueve un poco, que nos cae los dedos, y los dedos también se nos caen, es el tema de los 944.000 euros. Lo otro es humo. Que como hay un poquito de aire, desaparece el humo también. Entonces, es el momento, cuando traigan ustedes el proyecto, cuando tienen que traer la cantidad y el proyecto que vamos a tener de ese pacto ciudadano. Pero yo le hacía una crítica desde mi criterio, para la redundancia, que es mucho más importante destinar esos dineros a la base del trabajador de esta casa que está poniendo en peligro o en su caso que hay un remanente positivo que sea para la creación de puestos de trabajo. Y ustedes dicen, no, como no puedo hacer la piscina, cosa que le agradezco, que usted me informe, dice, pues ahora me hago un parque. La cuestión es tener siempre en jaque este ayuntamiento y a las corporaciones que vengan. Ese es el objetivo definitivo, esto es lo que usted nos ha explicado aquí. Yo creo que usted ha hablado de que aquí tenemos casi todo responsabilidad en la piscina, más o menos que usted. Usted siempre está hablando, ¿no? Y seguramente otro grupo tampoco. Desde el 2008 al 2014 han pasado 6 años. 3 años gobernando uno y 3 años que van gobernando otro. ¿Sabes? O sea, que responsabilidades de quien sea, yo no voy a entrar en ese tema. Lo que sí está claro es de que ustedes prometieron 2 piscinas en esta casa, en este pueblo. No 2, ninguna. Y eso lo tenemos que decir, sea flojito, ninguna. Hay que decirlo, ¿no? Y ustedes están haciendo aquí un cambio de destino, que este es el punto
punto que estamos aquí. Cambios de destino, de la crisis aquí. Pero es que como vienen 2 puntos, aparte que 500.000 euros, yo pregunto, y estaba la oposición y dice, no, se va a pedir. Y le preguntan esto a los informes y me dice, no es para, ya se hará. Muy bien, ya se hará. Vale, pues entonces en su momento, cuando saca la licitación usted del proyecto, me imagino que la corporación, de la parte de la oposición, solicitaremos informes de legalidad a esa comisión técnica. Y ellos contestarán lo que tengan que contestar. Y no estamos poniendo aquí en tela de juicio nada, absolutamente nada. Lo que sí estamos diciendo que cómo es posible que estamos pagando tanta cantidad de dinero, que estamos hasta por el gorro pagando interés y pagando capital, que vamos a pagar, vamos